Y una cosa todavía más grave pasó cuando se seleccionó al perito oficial. Acá tengo que hacer una breve descripción de algunos antecedentes. En el año 2014, por una acordada de la Corte Suprema, la 34, se creó un cuerpo al que se denominó Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública. Ya esta denominación se le coloca a un cuerpo, ya deja algún margen para la crítica. ¿Qué son especializados en casos de corrupción? Estos van a intervenir en un grupito de casos, van a intervenir en todo. Es decir, ¿cuáles son los límites objetivos de la definición de corrupción? ¿Cualquier delito contra la administración pública? ¿Solo los que cometan algunas personas? Eso no estuvo en ningún lugar definido por esta decisión que tomó la Corte. Bueno, originalmente la Corte dispuso que este cuerpo estuviese compuesto por 10 expertos, contadores, ingenieros, abogados, que se le iban a elegir por concurso. Bueno, a través de distintas resoluciones que se fueron dictando, la Corte convocó a concursos y fue cubriendo las vacantes. Hasta aquí, un paso de cómo del cuerpo que tradicionalmente tuvo la Corte de peritos en las distintas ramas se desprendía un pequeño cuerpo, un pequeño organismo que tenía estas competencias difusas. Difusas en cuanto no están precisadas. Bueno, pasa el año 2015, entramos en el año 2016 y a raíz de cierta disputa que se presenta acerca de quién era el organismo que debía llevar a cabo las ¿cómo se llama? Las intervenciones telefónicas. Bueno, primero el organismo estaba puesto en el Ministerio Público Fiscal, lo sacaron de ahí, no les parecía prudente que lo tuviera alguien a quien se sospechaba, como era la procuradora, dijeron, bueno, ahí no tiene que estar, lo vamos a sacar. Lo pasaron a la Corte. Bueno, y la Corte creó un organismo al cual hoy lo conocemos como DAJUDECO. Es una sigla que representa una palabra mucho más larga. Esto ocurrió el 29 de septiembre del año 2016 a través de la acordada 30. Paso siguiente, el cuerpo de especialistas en casos de corrupción se lo traspasó ahora dentro de la DAJUDECO, que pasó a ser como un macroorganismo. No solamente hacía las intervenciones telefónicas, las desgrabaciones, sino que también tenía ahora, bajo su égida, el cuerpo de peritos del Poder Judicial especializados en casos de corrupción. E indudablemente esto generó problemas, porque era un organismo con competencias demasiado amplias. Pero no porque lo planteáramos nosotros, sino tengo que recurrir nada más ni nada menos que a la denuncia que la diputada Carrió presentó el 16 de abril del 2008, en donde le promueve el juicio político al ministro Lorenzetti, justamente haciendo eje en esta cuestión, con argumentos realmente delicados. ¿Por qué? Porque decía que había un particular interés del ministro de la Corte en casos sensibles. Y que ese cuerpo, además, estaba integrado por muy pocos peritos, lo cual, de alguna manera, eso dificultaba que fueran peritos que se eligieran de manera, digamos, objetiva. Todo esto pasó. Vuelvo para atrás. El 11 de julio del año 2017, la Corte designa como perito ingeniero a Bona Eloy Pablo y lo adscribe a este cuerpo especial. Muy bien. El 3 de septiembre del 2018, el tribunal requiere entonces a la DAJUDECO que se designe un perito contador y un ingeniero para llevar a cabo esta pericia definida en los términos en que antes me había explicado. ¿Qué hace la DAJUDECO? Elige a estos peritos
y salen sorteados Daniel Fontana y Eloy Pablo Bona. El sorteo se hace de manera manual y además la nómina compuesta en el caso de Bona eran dos ingenieros. Es decir, lo que se venía diciendo, mire, esto es un poco complejo, son casos muy sensibles, tengamos un cuerpo más amplio, cosa de que no se puedan elegir. Bueno, acá se hizo un sorteo manual y se eligió a uno. No nos pareció que esto fuese correcto, pero pasaban tantas cosas que bueno, y como nosotros queríamos la pericia, dejamos que todo transcurra. Pero nos empezaron a generar, nos empezaron a aparecer algunas circunstancias que nos hicieron pensar que era dudosa la imparcialidad de este perito. Y recurrimos a las redes sociales. ¿Y con qué nos encontramos? Con otro hecho verdaderamente grave. El perito era tuitero. Tenía una actividad muy prolífera en estas redes sociales y hacía comentarios y publicaba cosas que tenían que ver directamente, directamente con los temas judiciales que él tenía que investigar, ahora como perito. Miren, fíjense el nivel de odio que existe en algunos de estos mensajes, porque el odio viene desde hace bastante, se ha intensificado, pero viene desde hace bastante, y cuando vemos uno de los tweets a los que el perito Eloy Pablo Bona le pone me gusta, tiene este texto, miren. La persecución judicial macrista golpea duro. Hoy le pregunté a Ivancito, él, qué le gustaría hacer cuando sea grande, y me dijo sobreseír. Para quien no lo sabe, Ivancito es el nieto de Cristina Fernández de Kirchner. Este es el nivel de imparcialidad que el perito Eloy Pablo Bona tenía frente a este caso. Sumarse a este tipo de actividad. Vemos el que está a continuación, porque todavía es más grave. Le pone el perito me gusta. Procesaron a Cristina y le embargaron por la módica suma de 10.000 millones de pesos. Ya puse a hacer pochoclos para el ataque. Esto ya es una referencia concreta a este expediente y el perito dice, me gusta. Y por último, la que sigue a continuación, en donde hace manifestaciones de tenor político, que las puede hacer cualquier persona y que dice que gane Macri. Eso no significa absolutamente nada. Lo que pasa es que estas cosas no se pueden hacer explícitas cuando uno tiene una posición en donde debe observar una situación de equidistancia hacia las partes y además tiene que existir una situación en la que no podamos presumir que hay un temor de parcialidad. Y esta situación se daba más que suficiente respecto de esta actividad que desarrollaba el perito. ¿Qué puedo esperar yo de un perito que dice este tipo de cosas y que se manifiesta diciendo me gusta esto, me gusta lo otro? Cuando hicimos el planteo, la Fiscalía se opuso. La Fiscalía se opuso. Dijo, no, esto no. Y no tuvimos suerte porque el tribunal nos rechazó la recusación. Bueno, no nos hacían la pericia, después nos limitaron la pericia tenía en cuenta una muestra elegida sobre lo que decían los fiscales, y ahora resulta que cuando viene el perito, encima es un perito que no satisface ni remotamente el requisito de imparcialidad. Bueno, sigamos. Material de trabajo. ¿Cómo se tenía que desarrollar la pericia? Aquí el tribunal fijó reglas muy claras. El 3 de marzo del año 2019, el tribunal emitió una resolución que fue comunicada, en donde dice, se autoriza
De acuerdo a lo que le habían pedido, se autoriza a los peritos intervinientes a compulsar los certificados de las obras correspondientes a lo que se está investigando acá. Son 5 licitaciones, bueno, eso es lo que tienen que ver. Esto tienen que ver. Bueno, y no otra cosa. Y si había que ver otra cosa, había que autorizar. Fueron pasando los meses y nos encontramos con que nuestra perito, la perito que nosotros habíamos propuesto, quería investigar algunas otras cuestiones que empezaban a aparecer como base de trabajo que iba a desarrollar Bona, y entonces pide las licitaciones, 1 del 2016, 2 y 3 de ese mismo año, que son las licitaciones de CPC, que después se tomaron como base de cotejo. Bueno, esa solicitud, a través del perito oficial Fontana, llega al tribunal, está especificado, todo esto que yo digo está especificado en ese pedido, y el tribunal, el 13 de junio del 2019, es decir, unos días después, dice exactamente esto. Con relación a la documentación de la DNB, cuya remisión solicitó la ingeniera Adriana Alperovich, por corresponder a un periodo temporal que excede la plataforma fáctica que limita esta instancia y ser ajena a los puntos de pericia, no ha lugar. Es decir, esto no se podía traer al juicio. Primero el tribunal dijo, en marzo solamente ven esto, dos de estas licitaciones. La perito Alperovich dice, bueno, quiero ver algo más porque veo que están habiendo otra cosa. Hacemos el pedido de manera formal, ella lo hace a través de contrato, y el tribunal dice, no, eso no se puede ver, porque eso está fuera del periodo. Muy bien. El 11 de julio del 2019, para mayor claridad, dice el tribunal, le hace saber a los peritos que la experticia solo podía ser realizada con la documentación que el tribunal oportunamente le brindó, y que en caso de que resulte menester contar con otra, tendrán que hacerlo saber previamente el tribunal a los fines de evaluar su pertinencia. Así había hecho la perito Alperovich, y le dijeron, eso no va. Bueno, se presentaba un problema ahora, porque por lo visto, Vialidad le había dado papeles a Bona, como después quedó acreditado en el expediente, que no era lo que había autorizado el tribunal. Y entonces hubo que acomodar la situación. Y el 4 de julio del 2019, Ricardo Stoddard firmó una nota en la cual informó que la DNB ya le había facilitado a los peritos oficiales distintos archivos y documentos, entre ellos ¿cuáles? Los itemizados de las ofertas presentadas por CPC en el año 2016, es decir, lo que estaba pidiendo, o lo que había pedido Alperovich, y le dijeron, no, eso no va. Y cita, para generar algún tipo de confusión, de conformidad, dice que le habían dado, los de Vialidad le habían dado a Bona, esa documentación dice, de conformidad con lo dispuesto en la autorización brindada por el tribunal el 8 del 3 del 2016, que no había dado ninguna autorización, había dicho esto. Bueno, frente a esta situación, que hicieron los peritos, el perito oficial, dijeron, bueno, aclaren, a ver qué pasa, que aclaren, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de la resolución del 11 de julio? Frente a esta controversia, hicimos una presentación el 2 de agosto en donde dijimos, mire, acá hay irregularidades. Ustedes me dijeron a mí que no podía haber documentación y resulta que la DNB le da al perito y ya estamos terminando la pericia. Y resulta que el perito oficial, Bona, el tuitero, tenía un montón de papeles que no lo había mostrado y lo seguía trabajando él. Y acá pasó una situación bastante extraña, con todo respeto. El tribunal modificó el criterio. O sea, lo que no se podía ver, ahora sí se podía ver. Y autorizó a los peritos que vieran también la documentación que Vialidad, por las suyas, le había dado.
Con lo cual, pasó a ser base de cotejo elementos de prueba que están fuera del objeto procesal, que corresponden, siguiendo la terminología del tribunal, a un periodo posterior que el perito oficial recibió antes que todos los demás, que se lo guardó y que sobre esa base hizo su pericia. Esto es lo que pasó. Es objetivo. No planteo mala fe, no planteo nada. Yo cuento lo que pasó. Bien. Ahora tenemos que desarrollar cómo, en definitiva, se llevó a cabo esta pericia. El bloque que viene ahora es un poco largo y nos va a llevar más de una hora y media, así que si el tribunal lo dispone, antes de empezar a desarrollar este capítulo, les vamos a pedir nada más que 5 minutos. Hacemos 5 minutos de corte intermedio y reanudamos la audiencia al cabo de esos 5 minutos.